Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aprender. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la maestra Milagros y el día de hoy les he traído una clase muy divertida. Pero primero vamos a conocer cuál es nuestro propósito del día de hoy, que es el siguiente. Resolvemos problemas aumentando y dividiendo cantidades a través de gráfico de barras en situaciones cotidianas. Espero les guste y acompáñenme. Bien, niños, yo les he traído el siguiente problema. Estos datos han sido obtenidos por el MINSA en relación a la situación actual que nos encontramos por el COVID-19, en la cual vemos la cantidad de fallecidos por lugar de defunción. Y nos pide hallar las siguientes preguntas, que son: ¿cuál es el promedio de personas en el gráfico? ¿Cuál es el lugar donde hay más fallecidos? ¿Y cuál es esa cantidad? Para nosotros poder hallar, primero vamos a entender qué nos quiere decir este gráfico. ¿Se acuerdan de qué trataba este gráfico? Trataba acerca de la cantidad de fallecidos por lugar de defunción. ¿Qué tipo de gráfico estadístico es? ¿Se acuerdan? Muy bien, es un gráfico de barras. ¿Qué nos indica las siguientes cantidades? Por ejemplo, en el caso del MINSA nos dice que hay 16.767 fallecidos. Es decir, estas cantidades nos indican cuántas personas fallecieron en ese lugar. ¿Y qué lugares se ven en este gráfico? Tenemos el MINSA, tenemos el GORE, tenemos el Salud, tenemos domicilio, vía pública, tránsito, establecimiento, clínica privada, la PNP, las Fuerzas Armadas, el INPE y en investigación. Muy bien, ahora que hemos entendido el gráfico de barras, vamos a volver a leer nuestras preguntas que nos dicen: ¿cuál es el promedio de personas en el gráfico? Promedio. ¿Se acuerdan con qué estaba relacionado el promedio? Muy bien, con la media aritmética. ¿Cuál es el lugar donde hay más fallecidos y cuál es esa cantidad más fallecidos? ¿Se acuerdan con qué estaba relacionado? Muy bien, estaba relacionado con la moda. Entonces tenemos que hallar la media aritmética y la moda del siguiente gráfico de barras. Bien, para nosotros poder dar respuesta a las preguntas en relación al gráfico de barras, vamos a completar el siguiente cuadro de doble entrada, que va a comparar la cantidad de fallecidos en Perú y la cantidad de fallecidos en Chile, y en la cual nos vamos a ayudar de las siguientes preguntas para poder completar este cuadro y de nuestro gráfico de barras. Esto nos va a permitir que más adelante hagamos los cálculos más rápidos. Entonces, ¿quieren saber cómo lo vamos a hacer? Empecemos. Primero, nos dice ¿cuál es el total de fallecidos en ambos países? Es decir, el total de fallecidos tanto en Perú como en Chile. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir completando los datos. En el caso de Perú, ¿qué datos nos falta para hallar el total de fallecidos? Nos falta fallecidos en casa y fallecidos en la clínica. Pero ¿de dónde podemos sacar esos datos? Lo podemos sacar de nuestro gráfico de barras que nos da el MINSA. Por ejemplo, nos dice fallecidos en casa en Perú. Entonces buscamos en nuestro gráfico de barras fallecidos en casa, que vendría a ser domicilio. ¿Cuántos hay? 4.312. Entonces colocamos esa cantidad aquí. 4.312. Después nos dice fallecidos en la clínica. Buscamos en nuestro gráfico de barras dónde está clínica. Aquí, clínica privada, hay 1.067 fallecidos. Entonces ya podemos hallar el total de fallecidos. ¿Cuánto será? 4.312 más 16.767 más 1.067. Les voy a dar unos cuantos segundos para que ustedes nos puedan sumar. Muy bien. ¿Cuánto me dijeron? 22.146. Ese es el total de fallecidos que hay en Perú
en relación a los que fallecieron en casa, en el MINSA y en la clínica. Ya hemos respondido a la primera pregunta en relación a Perú. Ahora vamos a hallar el total de Chile. Pero ¿cómo podemos hallar el total de Chile? A ver, vamos a seguir leyendo las preguntas. Nos dice, ¿cuántos fallecidos hay en Chile? Si la diferencia de fallecidos entre Perú y Chile es 12.456. Eso quiere decir que si nosotros restamos la cantidad de Chile con la cantidad de Perú, nos va a dar 12.457. Pero ya tenemos la cantidad de Perú. ¿Qué podemos hacer para nosotros hallar la cantidad de Chile? ¿Vamos a sumar o vamos a restar? Muy bien, vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? 22.146, que es la cantidad total de fallecidos de Perú, con esta diferencia de 12.457. ¿Cuánto es eso? Les voy a dar otros segundos para que puedan hallar la respuesta. Muy bien, entonces, ¿cuánto es la cantidad total de fallecidos en Chile? Es 34.603. Si nosotros restamos 34.603 menos 22.146, nos va a dar esta diferencia de 12.457. Muy bien, ya hemos respondido la segunda pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿cuánto es el número de fallecidos en casa en Chile si la cantidad es la tercera parte del total de fallecidos en Perú? Quiere decir que esta cantidad es la tercera parte de la cantidad total de fallecidos en Perú. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que dividir. ¿Y qué es lo que vamos a dividir? Vamos a dividir el total de fallecidos en Perú entre 3 para poder hallar la cantidad de fallecidos en casa en el país de Chile. ¿Y cuánto será 22.146 dividido entre 3? Les voy a dar unos cuantos segundos. Muy bien, es 7.382. Y ya solo nos falta una cantidad, que vendría a ser los fallecidos en MINSA o MINSAL. Acuérdense que MINSAL hace referencia a Perú y MINSAL hace referencia a Chile. Entonces, vamos a ir con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre fallecidos en MINSA y fallecidos en clínica de ambos países? ¿Cómo podemos hallar eso? Bien, primero vamos a completar este espacio que tenemos aquí. ¿Y cómo podemos completar ese espacio? Debemos sumar 7.382 más lo de la clínica y me va a dar cierta cantidad. Entonces, a esa cantidad, ¿qué tenemos que hacer? Y ya tenemos el total. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar, podemos restar. Primero sumaríamos 82 más 2.345. Es 9.727. Esa es la cantidad de suma. ¿Y cómo hallamos eso? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendremos que restar los 34.603 menos los 9.727. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 24.876. Muy bien, ahora ya hemos completado toda nuestra tabla. Y ahora podemos dar respuesta a la última pregunta que nos dice, ¿cuál es la diferencia entre fallecidos en MINSA y fallecidos en clínica de ambos países? Bien, lo primero que tenemos que hacer es sumar, porque nos dice en ambos países, tanto de MINSA como en clínica. Entonces nos ubicamos aquí. Tenemos que sumar 24.876 más 16.767. Entonces vamos a sumar 24.876 más 16.767, que sería igual a ¿cuánto? A ver, les voy a dar unos cuantos segundos. ¿Cuánto sería? Sería
41.643. Eso es el total de fallecidos en MINSA. Ahora nos dice de la clínica, tendríamos que sumar 2.345 más 1.067. ¿Cuánto sería eso? Sería 3.412, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para hallar la diferencia entre ambos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que restar. ¿Qué restamos? 41.643 menos 3.412. ¿Y cuánto es eso? Les voy a dar unos cuantos segundos. Sería 38.231. Y esa vendría a ser la respuesta a la última pregunta. Bien, una vez que ya hemos completado nuestro cuadro, vamos a dar respuesta a las preguntas sobre el gráfico de barras, que son las siguientes. ¿Cuál es el promedio de personas en el gráfico? Promedio, esa palabra ¿a qué hace referencia? ¿Se acuerdan? Yo les voy a decir, hace referencia a la media aritmética. Es decir, en la primera pregunta nos pide hallar la media aritmética. En la segunda pregunta, ¿cuál es el lugar donde hay más fallecidos y cuál es esa cantidad? Más fallecidos. ¿Esa palabra qué hará referencia? Hace referencia a la moda. Nos quiere decir que tenemos que hallar la moda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar del siguiente gráfico de barras? La media aritmética y la moda. ¿Y cómo vamos a hallar eso, profesora? Yo les voy a explicar. Primero, para hallar la media aritmética, tenemos que sumar todas las cantidades que nos dan y dividir en la cantidad de números. En este caso serían los lugares. ¿Cuántos lugares hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, una vez que nosotros hemos sumado todo esto y dividido entre 7, nos va a dar el promedio, que es lo que nos pide en la primera pregunta. Entonces, lo vamos a hallar juntos. Entonces, ¿qué tendríamos que hallar para nuestro promedio? Para nuestro medio, entre paréntesis, le voy a poner media aritmética. Muy bien. Entonces tenemos que sumar. ¿Qué vamos a sumar? Todas las cantidades. Empecemos. 16.767 más 13.469 más 4.312 más 1.067 más 952 más 72 más 38. Bien, ya hemos hallado cuánto suma en total. Ahora, para hallar la media aritmética o el promedio, tenemos que nosotros dividir entre la cantidad. Entonces, ¿cuántos serán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir 36.677 entre 7. ¿Y cuánto nos dará eso? ¿Cuánto creen que ustedes que nos dará? Nos va a dar 5.239,57. Este vendría a ser el promedio o también llamado la media aritmética. Entonces, ¿cuál es el promedio de personas en el gráfico? Es de 5.239,57 aproximadamente. ¿Cuál es el lugar donde hay más fallecidos y cuál es la cantidad? ¿Se acuerdan que estaba relacionado a la moda? ¿Y cómo vamos a hallar la moda? Nos dice que la moda es
la cantidad que más veces se repite. En este gráfico de barras, ¿cuál es la cantidad que más se repite? ¿Y en qué lugar está? Muy bien, es en el MINSA, que es 16.767. Entonces, la moda sería 16.767, que se encuentra ubicada en el MINSA. ¿Cuál es el lugar donde más hay fallecidos? Aquí podemos poner coma. MINSA. ¿Y cuál es esa cantidad? 16.767. Muy bien, entonces ya hemos hallado las respuestas a nuestras dos preguntas sobre nuestro gráfico de barra. ¿Les pareció fácil o difícil? Bien, ahora vamos a recordar qué es lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos hallado la media aritmética, hemos hallado la moda. ¿Pero qué es la media aritmética y la moda? Vamos a recordar un poquito. Tanto la media aritmética como la moda son medidas de tendencia central y que se utiliza en la estadística y la podemos también aplicar con diferentes gráficos estadísticos. Por ejemplo, el que tenemos aquí, que es un gráfico de barras. ¿Y cómo se lleva la media aritmética? ¿Se acuerda? Tenemos que sumar todos los valores que nos dan y dividirlo entre la cantidad de números que hay. Aquí hemos sumado todo y hemos dividido entre los 7 lugares de defunción. ¿Y qué era la moda? La moda es el valor que más veces se repite. En este gráfico de barras, el valor que más se repetía era el siguiente, que está ubicado en los fallecidos por el lugar de defunción en el MINSA o GORI, que es 16.767. Espero que les haya gustado. No se olviden que la media aritmética y la moda nos puede ayudar a resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, la media aritmética lo podemos aplicar cuando nosotros queremos saber cuánto es el promedio de ahorro que tenemos en un año. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar cuánto hemos ahorrado a lo largo de un año y dividirlo entre 12. Y la moda mayormente se utiliza, por ejemplo, cuando en un centro comercial los gerentes hacen un informe. De repente, ¿cuál ha sido el producto más vendido en este año? Entonces, esa cantidad del producto más vendido vendría a ser la moda. Espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Y nos vemos en una siguiente clase. ¡Adiós!